Muy bien, buenas tardes a todos. Me alegra saludarlos. Yo voy a ser su anfitrión de los cambios introducidos por la Ley 1940, que yo la llamo Ley de Reforma Tributaria, que muchas personas la llaman Ley de Reforma Tributaria, pero que el gobierno la llamó Ley de Financiamiento. Sin embargo, pues modificó bastantes cosas del Estatuto Tributario y por eso en realidad constituye una reforma tributaria. Bienvenidos entonces. La forma como vamos a trabajar es básicamente, pues yo les voy a contar un poco qué ha pasado con esta reforma tributaria. Lo hemos organizado por capítulos. No están en el mismo orden que la norma, o que la ley, pero realmente pues estamos buscando organizarlo de alguna manera que sea más didáctico para todos, que vamos a tratar de cubrir todas las normas que modificó y vamos a mirar a partir de cuándo se inicia la vigencia de estas normas. No vamos a mirar lo que rige para el 2018, aunque tangencialmente lo podremos citar, pero básicamente lo que vamos a buscar es comparar lo que ha cambiado. Digamos que el sistema va a ser el mismo. Va a haber varias cédulas y cada cédula tiene su tratamiento independiente a fin de determinar cuál es la renta líquida de cada una de esas cédulas. La renta líquida de esas cédulas no se cruza con las pérdidas de otras rentas y en muchos casos no se suma tampoco, sino que tienen su propia tabla de impuestos, igual que lo que está vigente hasta el año. Los conceptos de ingresos no constitutivos de renta, como los aportes a los fondos de pensiones, los conceptos de costo y gasto necesarios para producir una renta, las deducciones que estén debidamente aceptadas para cada tipo de renta, así como las rentas exentas. Los conceptos de rentas exentas básicamente no variaron. Los beneficios tributarios, algunos cambiaron, y todos los demás beneficios que puedan ser restados para efectos de obtener una renta líquida cedular. Ninguno de esos conceptos puede ser tomado en dos cédulas diferentes, por lo tanto no se va a generar un doble beneficio en ninguno de los casos. Parece bastante obvio decirlo así, pero en algunos casos se encuentra uno personas que consideran que pueden restar, por ejemplo, un costo en dos cédulas diferentes o partirlo por lo menos para utilizarlo en dos cédulas diferentes, porque alguna de las cédulas no alcanza a asumir en su totalidad ese costo. Entonces, es importante tener en cuenta que eso no varió, que siguen siendo cédulas independientes con depuración independiente y que las pérdidas de una cédula no se pueden cruzar con las utilidades de otra cédula. La determinación entonces también se va a hacer de manera independiente para diferentes tipos de cédulas, pero en el año 2019 van a desaparecer dos cédulas, la cédula de rentas de capital y la cédula de rentas no laborales, y se van a juntar en una sola cédula las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales, y esas se van a llamar la cédula general. Las rentas de trabajo, capital y no laborales, más las rentas de pensiones, se suman en una sola para aplicarle la tarifa de impuesto, y las rentas de participaciones tienen otra tabla de impuesto. Se mantiene la definición de rentas de trabajo, que son las señaladas en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Son las mismas rentas que están definidas en el artículo 103 del Estatuto, que son las que se obtienen por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones por trabajo asociado a aquellos que son socios de cooperativas, y en general las compensaciones por servicios personales. Eso básicamente no varió, siguen siendo las mismas, y esas son las rentas que deben de aparecer en la cédula de rentas de trabajo. Ojo, a pesar de que aquí pues todas van a estar en una cédula general, no está claro si finalmente
pues se van a depurar de manera independiente, porque las rentas de trabajo tienen unos ingresos no constitutivos y unas rentas exentas específicas de las rentas de trabajo. Y, por ejemplo, las rentas exentas estarían limitadas al 40% de la renta neta de trabajo, aunque la norma no dice expresamente que se deban limitar, sino que dice que se deben de restar de los ingresos totales, los costos, las deducciones, las rentas exentas y los ingresos no constitutivos, y sobre ese operaría el 40%. En principio yo pensaría que van a ser independientes y que la depuración, que por ejemplo el 40% de rentas exentas y deducciones que está limitado en el estatuto tributario para las rentas de trabajo, se tome únicamente con base en las rentas de trabajo y no con base en la renta neta de la cédula general. Las rentas de capital entonces tendrán que ver con todo lo que se genere por intereses, por rendimientos financieros, cualquiera que sea, además de los intereses puede haber leasing, puede haber participaciones, todo lo que corresponda a rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Esos conceptos específicos van a ir dentro de las rentas de capital. Las rentas no laborales son todos los ingresos que no se clasifiquen en ninguna otra cédula en especial, excepto los dividendos y ganancias ocasionales que tienen normas especiales. Entonces, cualquier renta que no quepa dentro de una cédula específica va a llegar a las rentas no laborales. Insisto en que la pérdida que ocurra en cualquier cédula solamente se puede compensar con rentas del mismo tipo, o sea, rentas de la misma clase de cédula en los periodos gravables siguientes, de acuerdo con los límites y porcentajes que se establecen en el estatuto. Recuerde que las pérdidas se pueden compensar dentro de los 12 años siguientes, y lo que usted no compense en esos años, pues lo pierde. Las pérdidas que usted tenía declaradas hasta 2018 inclusive, ya que la ley 1943 empieza a regir para el año 2019, esas pérdidas solamente se pueden compensar contra rentas de la cédula general en los periodos siguientes. No se pueden compensar ni con rentas de dividendos, ni con rentas. El artículo 336 del estatuto quedó en este sentido, que para depurar la renta o para obtener la renta líquida gravable, el proceso de depuración es tomar todos los ingresos obtenidos por cualquier concepto, con excepción de dividendos y ganancias ocasionales, que no se depuran porque de hecho son rentas líquidas gravables, ¿no? Entonces, tomando todos los ingresos, sin incluir dividendos y ganancias ocasionales, a esos ingresos se le pueden quitar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que se puedan imputar a cada ingreso. Entonces, por ejemplo, los aportes a los fondos de pensiones se pueden imputar como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional del ingreso laboral. Luego quita las rentas exentas. De ahí usted podría quitar, por ejemplo, las cesantías, el 25% de los ingresos laborales netos, esas que son rentas exentas de las rentas laborales, y puede quitar deducciones especiales imputables a la cédula siempre que no excedan del 40% del resultado anterior. Esto, en la práctica, lo que nos dice es que las rentas exentas no pueden exceder el 40%, lo que en la práctica significa que en rentas exentas más deducciones, ¿no? No pueden exceder el 40%, lo que en la práctica significa que usted tendría que tributar sobre el 60% del ingreso obtenido en la cédula general. Bien, adicionalmente de las rentas no laborales y las rentas de capital, usted puede restar costos y gastos que cumplan con los requisitos generales. Recuerda, los costos y gastos que usted pueda aprobar no tienen límite,
pero las deducciones están limitadas al 10% de la renta. Sin embargo, si usted lleva contabilidad, según lo ha dicho la DIAN, no tendría esa limitación del 10%, por lo tanto, podría pasarse de ese 10% y restar costos y gastos que tengan relación de causalidad, que cumplan con los requisitos para su procedencia, requisitos como por ejemplo que se hayan hecho las retenciones en el caso de que haya que hacerlo, que se hayan hecho los aportes para fiscales en el caso de que haya que hacerlos, de que se tengan los soportes correspondientes, ¿cierto? Que se hayan hecho los pagos a través de el sistema bancario, etcétera, porque recuerde que parte de los costos que usted pague en efectivo no son deducibles. Los ingresos por renta de pensiones a esta cédula irán todo lo que tenga que ver con pensiones de jubilación, todo lo que tenga que ver con pensiones de invalidez y vejez, lo que tenga que ver con pensiones de sobrevivientes, pensiones sobre riesgos laborales, los ingresos que provengan de indemnización sustitutiva de pensiones y en el caso de que usted solicite devolución de saldos de ahorro pensional, también irán aquí en los ingresos por renta de pensiones. Para determinar la renta líquida de las pensiones, del total de los ingresos, va a restar los ingresos no constitutivos de renta. Básicamente, pues son los aportes a los fondos de pensiones y a salud. Va a quitar las rentas exentas y lo demás será renta gravable. Recuerde que los ingresos por renta de pensiones no admiten deducciones, solamente admiten quitar los ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas. Pues como son pensiones y la mayor parte de las pensiones a partir del año 1998 están exentas de impuestos, porque los primeros 1.000 VTs, que para el año 2019 serían 34.270.000 pesos, esos primeros 1.000 VTs son exentos. 1.000 VTs mensuales. O sea, pensiones que sobrepasen los 34 millones, pues son muy pocas. Ahora, lo que puede ocurrir es que alguna persona tenga 2 o 3 pensiones y en ese caso podría sumar más de los 34 millones. Todo lo que exceda de los 34 millones de pesos serían gravables y se sumarían a las rentas de la cédula general para efectos de aplicarle la tabla de impuesto. Luego usted coge todas las rentas líquidas cedulares, o sea, la obtenida en la cédula general y la obtenida en la cédula de pensiones. La obtenida en la cédula general, de todas maneras, probablemente van a ser 3 rentas líquidas, ¿no? La de pensiones, la laboral y la de capital, que son las que hacen parte de la cédula general. A esa renta líquida le aplica las tarifas que están en el numeral 20 del artículo 241, que son estas. Los primeros 1.090 VTs, que serían 1.090 VTs son 37.354.000 pesos. Esos primeros 1.090 VTs no pagarían impuesto. Estos sí ya son 1.090 VTs de renta líquida gravable. Los primeros 1.090 VTs de renta líquida, por lo tanto, esto es una renta anual, no van a pagar impuesto, no porque estén exentos, sino porque no tienen tarifa. A partir de los 1.090, usted va a aplicar una tarifa marginal del 19% sobre lo que exceda de 37.354.000 hasta llegar a 58.259.000 pesos, que son 1.700 VTs. Entre 1.700 y 4.100 VTs, o sea, entre 58.140.507.000, la tarifa será del 28 y así sucesivamente. Recuerden que con la ley 1943 se crearon nuevas tarifas llegando hasta el 39%. 39% es la tarifa marginal para
quien tenga más de 31.000 VTs de renta líquida gravable, o sea, más de 1.062 millones de renta líquida gravable, tendría que pagar el 39% sobre lo que exceda de 31.000 VTs. Ustedes empiecen a estimar sus ingresos o los ingresos de sus clientes para el año de 2019. Esto no aplica para el 2018. El 2018 se va a liquidar con base en las normas, pero las normas de la ley 1943 van a aplicar a partir del 1 de enero de 2019, por lo tanto aplican a las declaraciones de renta del año 2019, a pesar de que usted lo va a presentar por allá en agosto del año 2020 o julio o agosto del 2020, lo que sí está claro es que usted tiene que planear cuáles van a ser sus ingresos, planear el efecto de esos ingresos, mirar cómo puede utilizar las normas tributarias a favor, mirar cómo puede mejorar el manejo de sus ingresos o mirar cómo puede ahorrar para pagar impuestos. Bien, los ingresos por dividendos y participaciones, pues básicamente estos ingresos pues van a una cédula que no tiene depuración, ¿sí? Y no tiene depuración porque recuerde que los ingresos por dividendos y participaciones constituyen renta gravable para el socio, el accionista o el partícipe que sea persona natural residente o sucesión ilíquida de causante que era residente en el momento de la muerte y que correspondan a distribuciones de sociedades o entidades nacionales o extranjeras. Por lo tanto, en realidad lo que usted va a hacer aquí, pues en esta cédula es llevar el valor, no tiene forma de depurar nada, por cuanto es una renta líquida gravable. Como es renta líquida gravable, quiere decir que no admite ni rentas exentas, ni deducciones, ni costos, ¿sí? Eso es importante que lo tenga en cuenta, porque las personas que reciben sus ingresos derivados de participaciones en sociedades, pues estas personas, todo lo que reciban se le va a volver renta líquida. No tienen derecho a ningún tipo de deducción, ni siquiera el gravamen a movimientos financieros, que es una deducción general que aplica para cualquier contribuyente y que no necesita relación de causalidad. Pero como esta es una renta líquida gravable, pues simplemente no admite depuración, por lo tanto no se le puede poner ningún gasto, no se le puede poner ninguna deducción. Ahora, se mantienen las dos subcédulas, ¿no? Una primera subcédula con los dividendos y participaciones que hayan pagado impuesto en la sociedad, ¿no? Que es de acuerdo con el procedimiento del numeral 3 del artículo 49 del estatuto. Son aquellos dividendos que se distribuyen de utilidades que fueron grabadas en cabeza de la sociedad. Y una segunda subcédula, que son los dividendos que se distribuyen de utilidades que por alguna razón no fueron grabadas en cabeza de la sociedad, porque por ejemplo son exentas o algo parecido. A estos dividendos, a la primera subcédula se le va a aplicar una tarifa a partir del año 2019 del 15% sobre lo que exceda de 300 VTs al año, o sea, más o menos de lo que exceda de 10 millones de pesos. A partir de ahí, todos los dividendos recibidos por personas naturales o utilidades recibidas por personas naturales van a estar grabados con un 15%. Y ese impuesto será retenido en la fuente sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta en el momento en que se decrete el pago o abono en cuenta. Aquí también es importante que ustedes que son, muchos son asesores o empresarios, tengan en cuenta que la ley dice que
la retención en la fuente se causa en el momento del pago o abono en cuenta, lo que suceda primero. Y que la retención en la fuente se hace en ese momento, en este caso a la tarifa del 15% sobre el valor pagado o abonado en cuenta. Si una empresa decide decretar una distribución de dividendos y los va a pagar en 6 meses, pero los causa, pues tendría que hacer la retención en la fuente sobre el 100% de los dividendos, lo cual implica que en el primer pago que le vaya a hacer a sus accionistas, básicamente no les va a dar nada, ¿cierto? Porque le va a tener que hacer el 15% de retención sobre el total de los dividendos, pero también podría estudiar la forma de que haga una distribución que se cause mensualmente y se establezca que serán 6 causaciones mensuales de dividendos, ¿cierto? De una vez, sino que se vaya causando periódicamente y así las retenciones las va registrando mensualmente o sobre cada pago. Bien, la segunda subcédula, que es la de los ingresos que no fueron grabados en la sociedad, no va a ser al 15%, sino al 35, 34 o 33, dependiendo del año en el cual se vayan a causar los impuestos, es decir, como la tarifa va a bajar en los años posteriores, pues entonces, de todas maneras, en el año en que se cause, se va a aplicar a la tarifa general de impuesto y no al 15%. También, en este caso, la retención en la fuente se hace sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta, independientemente de la forma de pago, ¿sí? Entonces, es muy importante que quede claro cómo va a ser, en qué momento se causan esos dividendos para no tener que hacer las retenciones de una vez. Ahora, los dividendos y participaciones que se paguen a establecimientos permanentes de sociedades extranjeras será del 5% en el caso de que se distribuyan como ingreso no constitutivo de renta, es decir, ingreso que pagó impuesto en la sociedad, y del 35% cuando provengan de otras rentas. El concepto de ingreso no constitutivo de renta es un concepto que en mi opinión quedó mal definido, porque hasta la ley 18-19 sí eran realmente un ingreso no constitutivo de renta. Se distribuían esos dividendos que han pagado impuesto en la sociedad como un ingreso no constitutivo de renta a los socios, pero aquí ya no es un ingreso no constitutivo de renta, es una renta gravada, ¿cierto? Con una tarifa que puede ser del 15 o del 35. Entonces, el concepto de ingreso no constitutivo es más bien ilustrativo, pero ya no es cierto. Cesantías e intereses a la cesantía. Por norma general, las cesantías se entendían causadas fiscalmente para las personas en el momento en que pagadas, pero a partir de la ley 18-19 queda claro, perdón, a partir de la ley 18-19 ya se empezó a hablar de que esas cesantías pagadas en el año a la persona hacían parte de su renta gravable. La ley 1943 establece que las cesantías se van a entender realizadas fiscalmente en el momento en que el empleador le pague directamente al trabajador. Ahí no hay ningún cambio, porque de todas maneras, todas las veces que el empleador le paga al trabajador, esas cesantías constituirán una renta en el año en que se las paguen. Pero también ahora, en el momento en que se las consignen al fondo de cesantías. Tampoco quedó nada, esto en sí mismo no es un cambio, porque ya con la ley 18-19, las cesantías que se consignaban al fondo se entendían causadas a favor del empleado en el año en que se le consignaba.
El tratamiento que se está dando en este artículo para los cesantías e intereses de cesantías implica que entonces esas cesantías se puedan tomar como renta exenta o esos intereses como renta exenta de acuerdo con el artículo 206 del Estatuto Tributario, que es el que dice que los intereses de cesantía y las cesantías serán un ingreso exento cuando sean recibidos por empleados cuyo promedio en los últimos 6 meses de vinculación laboral no exceda de 350 VTs. Hasta 350 VTs, que son como 10 millones y medio de pesos. Hasta ahí, el total de las cesantías y los intereses. Realmente lo que hace que los intereses sean exentos es que las cesantías sean exentas. Hasta 350 VTs, el 100% del pago por cesantías e intereses no es el valor recibido. El valor recibido no tiene nada que ver aquí. Es el valor que devengaba la persona en promedio en los últimos 6 meses de vinculación laboral, lo que hace que se considere que una parte de ese ingreso es exento. Hasta 350 VTs, 100% exento, tanto cesantías como intereses. De 350 a 410, 90%, de 410 a 470, 80, luego el 60, 40, 20, hasta que por encima de 650 VTs de ingreso mensual, el 0% es exento, lo cual quiere decir que todo es grabado. Ahora, como todavía hay algunos empleados que están en el régimen tradicional, antes de la ley 100 del 93, aquellos que no tienen sus cesantías en un fondo de cesantías, sino que sus cesantías están en la empresa. En ese caso, el ingreso por cesantía se entiende realizado cuando el empleador le haga reconocimiento de esas cesantías al empleado. Básicamente, como mínimo tienen que hacerle reconocimiento al 31 de diciembre de cada año. Ahí tiene que reconocer el pasivo por concepto de cesantías e intereses a favor del empleado, y en ese momento se entienden causadas fiscalmente para el empleado, a pesar de que el empleado no las haya recibido. Aquí hay una modificación, aquí hay una diferencia entre las cesantías que el empleador traslada al fondo y las que no traslada al fondo. Las que traslada al fondo se entienden reconocidas en el año en que el empleador las consigna al fondo. Quiere decir que, por ejemplo, las cesantías del año 2018 de una persona que está en un fondo de cesantías, que fueron o serán trasladadas a más tardar el 15 de febrero del año 2019 al fondo, se entienden como cesantías reconocidas fiscalmente en el año 2019. Pero para una persona que está en el régimen tradicional de cesantías, que las cesantías las tiene la empresa, no un fondo, esa persona tendría que reconocer fiscalmente sus cesantías causadas a 31 de diciembre de 2018 en el 2018. Ahora, ¿cuánto reconoce el trabajador? Reconoce la diferencia entre las cesantías acumuladas a 31 de diciembre de este año y las cesantías acumuladas a 31 de diciembre del año anterior. Ese es el valor que la persona tiene que reconocer como ingreso por cesantía, y también tendrá, obviamente, el mismo tratamiento de renta exenta si el valor de su ingreso mensual en los últimos 6 meses de vinculación es inferior a los 350 VTs o proporcionalmente hasta llegar a los 650 VTs. Obviamente los retiros parciales o los pagos parciales que hayan hecho las personas se adicionan al cálculo de la diferencia entre lo de este año y lo del año anterior. Los aportes obligatorios a los fondos de pensiones de trabajadores, bien, aportes obligatorios que efectúan trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en pensiones, no hacen parte de la base para aplicar retención en la fuente por rentas de trabajo y son considerados como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. No son renta exenta, son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
siempre y cuando, y esto es nuevo porque hasta la ley 1819 tenían el mismo tratamiento pero no tenían límite. Entonces, esos aportes obligatorios efectuados por trabajadores empleados al Sistema General de Seguridad Social eran ingresos no constitutivos de renta, pero no tenían límite, podía ser cualquier valor. A partir de la ley 1943, es decir, a partir del 1 de enero del año 2019, el valor considerado como ingreso no constitutivo va a estar limitado a que no supere el 25% del ingreso laboral o ingreso tributario del año, hasta 2.500 VTs, que para el año 2019 son 85.675.000 pesos. Eso en la práctica también es un incremento de impuestos para algunos trabajadores que podían estar haciendo aportes para mejorar su pensión porque no tenían límite. Ahorita solamente pueden hacerlo hasta 2.500 VTs, siempre y cuando esos 2.500 VTs no excedan el 25% del ingreso laboral o tributario del año. Es el menor valor, entre el 25% o los 2.500 VTs. Si una persona, por ejemplo, recibe 1.000 millones de pesos de ingreso tributario, hasta el año 2018 podría haber aportado a un fondo de pensiones 800 millones. Y esos 800 millones se consideraban ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional porque no tenían límite. Para el año 2019 no podría aportar más del 25% de ese ingreso, que en este caso serían 250 millones. Pero esos 250 millones exceden las 2.500 VTs, por lo tanto lo único que puede tomar como un ingreso no constitutivo son los 2.500 VTs, o sea 85.675.000. Eso también sirve para su planeación tributaria, porque lo que aporten de más, si lo quieren retirar, en el caso de que lo puedan retirar, va a quedar sujeto a una retención en la fuente del 35%, no a la retención contingente que le pudiera haber correspondido, sino a una retención del 35%. Ahora, si pues simplemente la persona ve que lo que exceda de 85 millones no le sirve como beneficio tributario, pues no tiene mucho sentido que haga un aporte mayor, porque ese otro aporte pues no le va a generar ningún beneficio tributario, y como les digo, cuando lo retiren le va a generar una retención en la fuente del 35%. Todos los retiros totales o parciales de esas cotizaciones voluntarias efectuadas por los afiliados con un fin distinto de obtener una mayor pensión o un retiro anticipado van a ser renta líquida gravable en el año en que lo retire. Y, o sea, una cosa es que para la declaración de renta va a ser renta líquida gravable en el año que lo retire. Piense que de pronto en este año, si usted hace un aporte superior al 25%, de pronto para este año, ese valor no era renta líquida gravable porque pudiera haberle aplicado alguna deducción adicional, ¿cierto? Pero para el año en que lo retire, sí va a ser renta líquida gravable, no admite deducción ninguna, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que cualquier valor que retire va a quedar sujeto a 35% de retención en la fuente, y pues esa retención en la fuente la podrá aplicar al impuesto que liquide, a la tarifa que le corresponda, que podría ser menos del 35 o hasta el 39%, dependiendo del nivel de ingreso de esa persona. Bien, rentas laborales exentas. Se mantiene que las rentas laborales exentas pueden llegar a ser hasta el 25% del total de los pagos laborales, pero tiene una limitación mensual de 240 VTs. Esto es importante porque puede ser que usted 240 VTs por 12 meses le da como 2.800 VTs. Pero si usted solo trabaja 2 meses en el año, el 25% no puede exceder de 480 VTs porque son mensuales, no son anuales. O sea, son mensuales, y si todos los meses usted puede tomar 240 VTs cada mes como renta exenta, o el 25% de los pagos laborales, ¿cierto? El cálculo de ese 25% es, una vez restando de los pagos
los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las demás rentas exentas. Recuerde que en todo caso, estas rentas exentas más las deducciones no pueden exceder del 40% del total del ingreso laboral del año, ¿cierto? Entonces ahí tendrá usted que sumar este 25%, tendrá que sumar deducciones como, por ejemplo, intereses de vivienda, etcétera, ¿sí? Pero eso no puede exceder del 40%. Por lo tanto, en su planeación tributaria, usted también va a tener que considerar, hacer el cálculo de cuánto representa este 25 con relación al total, a ver si vale la pena en realidad hacer, por ejemplo, algunas personas se endeudan para tener mayor pago de intereses de vivienda, ¿cierto? Mm, pero es que recuerde que de todas maneras, independientemente de cualquier pago que usted haga, ya de por sí de ese 40%, si lo suyo son rentas laborales, van a ser las rentas laborales exentas. Entonces ya no le queda sino un 15% del ingreso para aplicar a todas las otras deducciones. Entonces vale la pena que planee la declaración suya o la de su cliente, ¿cierto? Mire cuánto representa ese 25, cuánto representa el 15%, porque la limitación es que la suma de las rentas exentas más las deducciones no puede ser del 40% del ingreso, ¿cierto? Y vea hasta dónde realmente a esta persona le conviene o no pagar esos intereses, ¿cierto? Si obtiene o no el beneficio tributario que puede ser realmente importante. Obviamente, la exención no se otorga sobre las cesantías, porque las cesantías tienen una depuración diferente y las cesantías si son rentas exentas independientemente de que excedieran el 25% o el 40% incluso de las rentas laborales del año. Es decir, si usted en el año solo obtuvo cesantías, pero esas cesantías son exentas porque pueden ser cesantías de 20 años, pero en los últimos 6 meses no tenía más de 350 VTs de ingreso mensual. Entonces puede que usted reciba 200 o 300 millones y no reciba ninguna otra renta. Esas rentas serían exentas en su totalidad porque esas cesantías son exentas por una norma especial. Lo nuevo es que esta exención procede también con honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y contraten o vinculen por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de 2 trabajadores, es decir, aquellos a los que usted le puede aplicar la tabla de retención en la fuente por salario. Digamos que pues esto ya venía en discusión y algunas personas lo estaban utilizando, pero ya quedó no como un concepto de la DIAN que había dicho que sí se podía hacer, sino como una norma legal. Como norma legal, entonces ya la puede aplicar usted sin ningún problema. Si usted cumple con las condiciones de que sus ingresos provienen de honorarios y que usted es una persona natural que presta servicios y contrata menos de 90 días continuos o discontinuos en el año, menos de 2 trabajadores. Menos de 2 trabajadores es uno, ¿no? Tener un trabajador durante todo el año contratado y cumpliría con la condición porque son menos de 2 trabajadores. O si contrata 2 o más trabajadores, pero por un periodo inferior a 90 días continuos o discontinuos en el año, y tendría derecho a tomar el 25% como ingreso laboral. Ahora, esto debe coincidir obviamente con lo que usted está diciendo cuando pide que le apliquen la retención en la fuente, ¿no? No es que usted aplica una cosa porque le conviene que le hagan menos retención, pero aplica otra cuando va a hacer la declaración. Tienen que coincidir las dos cosas. Entonces, ¿qué he visto? He visto con mucha frecuencia que la gente dice, no, es que yo soy un trabajador que no tiene contratado a ninguna persona, entonces a mí aplíqueme tabla de retención en la fuente, y como tiene 20 clientes diferentes cada uno, y esos clientes, cada uno le paga pues un valor que no alcanza a quedar sujeto a retención en la fuente, entonces resulta que usted no tiene retenciones en la fuente. Pero llega al final del año y para cuadrar su declaración entonces pone que le pagó
ingresos a 4, a 5, a 6 familiares. Esos son contratistas que usted está confesando que tuvo durante el año. Y eso lo inhabilitaría para tomar el 25% de ingresos descontables y también lo inhabilitaría para que le aplicaran la tabla de retención en la fuente. Dos numerales, el 6 y el 8 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Y entonces a partir del año 2019, el seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional son renta exenta sin limitación. Lo mismo que el exceso del salario básico percibido por los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las fuerzas militares y oficiales, y los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas, sin que excedan del 50% de su salario, son exentos también. Esos tres conceptos, a partir del año 2019, se van a tratar de esta manera. Estas rentas no estarán sujetas a las limitaciones del numeral 3 del artículo 336, o sea, estas pueden exceder el límite del 40%, pueden exceder los 240 VTs mensuales. Los seguros de vida, las indemnizaciones por seguros de vida hasta el año 2018 son exentos. A partir del año 2019 van a quedar grabados con la tarifa aplicable a las ganancias ocasionales. En principio van a ser ganancia ocasional. Aunque la norma no lo dice específicamente, pues si la norma dice que que van a quedar grabados aquellos que excedan los 12.500 VTs con la tarifa de ganancias ocasionales, debería entenderse que los primeros 12.500 son una ganancia ocasional exenta y que lo que exceda 12.500 son una ganancia ocasional que va a tener que aplicarle usted una tarifa del 10%.